Muy bien, vamos a ir a Marcos 12 y vamos a estar leyendo del versículo 35 al versículo 40. Verso 35 dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guárdense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo que en esos últimos días de Jesús, faltaban más o menos 3 días para que Él estuviera en la cruz? En esos últimos días, esta semana, continuamente hubo un intercambio con sus adversarios. La gente se acercaba a buscar la manera de hacerlo tropezar y le preguntaban sobre todo tipo de cuestiones, toda clase de preguntas. Era una especie de lucha teológica con Jesús, ¿no? Preguntas difíciles, preguntas complicadas, preguntas que pudieran comprometerlo, y sin embargo Jesús ha estado respondiendo de una manera que los ha dejado sorprendidos. Vimos la semana pasada cómo se acerca a este hombre, un escriba, a preguntarle, un experto en la palabra, a preguntarle cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús, en lugar de minimizar algún mandamiento, lo que Jesús hace, le da la base de los mandamientos, y le dice: es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque si tú tienes una relación de amor con Dios, vas a poder desarrollar una relación de amor con tu prójimo. Y entonces el hombre está sorprendido, el escriba, y le dice allí en el versículo 32, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Vimos anteriormente que la gente ya no quería preguntarle. En el verso 34 dice: ninguno osaba preguntarle. Es decir, ha pasado este tiempo donde Jesús ha sido cuestionado, pero ahora Jesús les va a hacer una pregunta a ellos. Jesús ha estado continuamente respondiendo, pero lo que va a hacer ahora Jesús es preguntarles a ellos. Y va a ser una pregunta que no es menor, es quizá la pregunta más importante que tú y yo también, si no te la has hecho, tendrías que hacerte el día de hoy. Y Jesús les va a preguntar acerca de la identidad del Mesías, acerca de la identidad del Cristo. Y es lo que Jesús hace allí. Cuando dice en el versículo 35, Jesús está enseñando en el templo. Y ustedes saben que cuando Jesús enseña, de verdad enseña. Y pone de cabeza a los teólogos, y pone de cabeza a los maestros, a los escribas, a los fariseos. Y es lo que hace Jesús aquí. Dice el verso 35, enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús les pregunta: a ver, la Biblia enseña que Cristo, el Mesías, el que ustedes están esperando, debe ser descendiente de David. Ninguno de los judíos tendría problema con esto, porque Jesús estaba diciendo lo que la Biblia dice y lo que los fariseos y los escribas entendían. Si tú recuerdas, unos pasajes atrás vimos en el capítulo 11 cómo Jesús fue recibido antes de la fiesta de la Pascua. Fue recibido como el Mesías, se le dio un recibimiento real. La gente se quitó la capa, la gente puso palmas, porque el pueblo de Israel todo tenía una expectativa. Ellos estaban esperando a este libertador, a este ungido, el Mesías, que los iba a hacer libres y que iba nuevamente a levantar al reino de Israel en la gloria que tuvo cuando estuvo David, el padre del Mesías. Es decir, todos sabían que del linaje de David tendría que venir este hombre. Sin embargo, Jesús va a hacer una pregunta importante, porque Jesús lo que estaba haciendo es no solamente afirmando la noción que tenía el pueblo judío, esta expectativa de el Mesías,
sino que Jesús iba a mostrarle de una manera más completa, iba a corregir algunas cosas que los judíos no habían visto. Por ejemplo, la expectativa de los judíos es que llegara un libertador militar. Y sin embargo, Jesús había entrado montado un burro, que era lo opuesto a un militar victorioso que hubiera llegado a caballo. Jesús, y así le hemos puesto a la serie, El Siervo, Jesús va a mostrar que el Mesías no tiene la expectativa o no cumple la expectativa que tienen los judíos. No va a ser este líder que viene para ser servido, no va a ser este militar que va a conquistar por la fuerza, sino que es un líder que viene a servir a los pecadores, a morir por ellos, y que va a conquistar no por la fuerza, sino por el amor. Y lo vimos en Apocalipsis. Vamos a mostrar nuevamente, o Jesús va a mostrar que el león de Judá vence como el cordero inmolado. Así que Jesús hace esta pregunta y no está diciendo nada que no supieran ellos, simplemente está confirmando. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a 2 de Samuel, en el capítulo 7, hay la promesa de que Dios va a levantar a este Mesías del linaje de David. 2 de Samuel, capítulo 7, en el verso, dice, desde el verso 12 vamos a leer. Está haciendo el Señor un pacto con David. Dice el verso 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijo de hombres. Verso 15: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿por cuánto tiempo? Eternamente. Dios le está diciendo: voy a levantar, ya que tú mueras, voy a levantarte el linaje, te va a construir casa. Sabes que Salomón construyó la casa del Señor, pero dice: después también voy a firmar tu trono y tu reino va a ser para siempre. Es decir, del linaje de David se esperaba que viniera este Mesías, que es lo que estaban esperando. Ahora, vete allí mismo en el 2 de Samuel al capítulo 22, por favor. Capítulo 22. Y en el verso 51, miren este canto. Dice el último verso: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Para siempre. Ahora, si vas al Salmo 89, Salmo 89, mira el versículo 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y esas son las promesas que Dios le había dado a David. De tu descendencia voy a levantar un linaje, un trono, un reino que va a ser eterno. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo toma esta realidad, esta verdad, para aplicarla a Cristo. Cuando tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando Pablo está apenas saludando y hablando de lo que va a escribir, dice allí en el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio, dice el verso 2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cuál es el centro del evangelio? En el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo dice: hey, esto no es nuevo. El evangelio, las buenas noticias no son nada nuevo.
está escrito acerca de estas buenas noticias en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron acerca de Jesús, que iba a ser del linaje de David, según la carne. Ahora, esto es importante porque Jesús lo que estaba haciendo es corregir una idea que tenían los judíos. Otra vez, ellos esperaban un líder militar y Jesús dice, no va a ser así. Pero para nosotros tiene implicaciones importantes porque Jesús se está validando también como el Mesías. David era aquel de donde vendría esta descendencia. Pablo nos dice, Cristo viene del linaje de David, y Jesús se estaba haciendo validado como alguien que tenía derecho al trono, que tenía derecho a reclamar este papel como el Mesías. Ahora, esto es, para nosotros el día de hoy puede parecer algo muy obvio, que digamos que Jesús nació del linaje de David. De hecho, así comienza el Evangelio de Mateo. Si tú vas al libro de Mateo y Lucas, ellos comienzan con la descendencia de Jesús, y ellos te muestran, o más bien la ascendencia de Jesús, te muestran que viene del linaje de David. Pero esto es importante primero porque era un requisito para ser el Mesías. Pero Jesús lo que va a hacer va a mostrarle que el Cristo, que el Mesías es algo más que un descendiente solamente del linaje de David. De hecho, Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos en este sentido cuando les preguntó, ¿se acuerdan en el capítulo 8? Si vas a Marcos 8, Jesús les pregunta quién es Él. En Marcos 8, en el verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando. Y sin embargo, no es suficiente reconocerlo como el Mesías, y Jesús va a corregir la idea que tenían, la expectativa que tenían los judíos. Dice allí, cuando regresas a Marcos al capítulo 12, dice que Jesús hace otra pregunta. Lo que Jesús le está preguntando es, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué se complica esto? Dice, porque si tú lees, dice Jesús, si tú lees el Salmo 110, te vas a dar cuenta que el mismo David que escribió el Salmo hace una pregunta. Dice allí, más bien, el mismo David hace una afirmación. Dice allí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira el verso 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y si tú vas al Salmo 110, así comienza el Salmo, es un Salmo mesiánico. Y este Salmo nos está hablando precisamente del Mesías, está hablándonos de Cristo, pero comienza con esta afirmación o con esta instrucción. Dijo el Señor a mi Señor. La palabra que viene en el Salmo 110, la primera palabra Señor es la palabra Jehová o Yahweh. La segunda palabra que usa para decir Señor es Adón. Entonces, las dos palabras, obviamente la primera se hace referencia a Dios en su nombre, como se reveló al pueblo de Israel, como el que es. Pero el segundo es el nombre que también Dios se toma como Adonai. Y cuando comienza el Salmo, dice, Jehová dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la pregunta que Jesús hace a los fariseos, aparentemente según Mateo, es, ¿cómo puede David llamarle a su hijo Señor? Ningún judío le llamaba a su hijo Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Marcos escribe este evangelio, usa la misma palabra en las dos ocasiones. Dijo mi curios a mi curios. No hace distinción entre las dos palabras. Y lo que estaba haciendo es que estaba poniendo en igualdad de circunstancias tanto a Jehová como al Mesías. Y lo que Jesús estaba diciendo es, a ver, piénsale tantito.
Si David le llamó Señor a su hijo, y si la instrucción viene de el Señor Dios, entonces el Mesías es igual a Dios. Y eso es lo que Jesús les estaba mostrando. Lo que Jesús quería que vieran es que el Mesías no es solamente un descendiente de David, sino que el Mesías es Dios. El Mesías no solamente es un guerrero militar, un libertador, un líder político, sino es Dios el Salvador de los hombres. Y eso es lo que Jesús quería mostrarles aquí. Si David, el rey David, le llama Señor, ¿cómo va a ser solamente su hijo? Esa es la pregunta. Y dice allí, si tú ves en el versículo 37, que la multitud que estaba ahí le oía de buena gana. De hecho, literalmente es que estaban disfrutando la arrastrada que le estaba poniendo Jesús a los fariseos. Dice que estaban allí ellos encantados de ver que los fariseos no hallaban cómo responder. ¿Por qué? Otra vez, porque ellos habían pasado por alto este detalle. ¿Tú crees que los fariseos o los escribas nunca habían leído el Salmo 110? Pero ellos habían conformado la palabra a su cultura, a su expectativa. Y estaban pasando por alto la parte espiritual, que Cristo no solamente es el Mesías que viene del linaje de David, sino que es el Señor, que es Dios. Y eso es lo que Jesús estaba corrigiendo a estos hombres. Ahora, Pablo lo tiene muy claro. Si regresas otra vez al capítulo 1 del libro de Romanos, en el mismo pasaje donde Pablo habla de la humanidad de Cristo, en el mismo pasaje nos habla de su deidad. Dice allí, verso 3, acerca estas buenas noticias, este evangelio, esta noticia que estaba prometida desde antes por los profetas en las Santas Escrituras, que tratan de su Hijo, que el objeto es presentar a este Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este Jesús que viene del linaje de David también mostró que era Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección, ese Espíritu de Santidad que permitió que Cristo fuera levantado de entre los muertos. Jesús está mostrándoles la misma idea a ellos. El Mesías no es solamente un líder político. El Mesías no es el guerrero que ustedes están esperando según su cultura. Ciertamente viene a servirlos, pero viene a hacerlos libres del poder del pecado, no del poder del imperio romano. Tristemente decíamos que ellos habían perdido de vista la parte espiritual. Ellos se quedaron atrapados en su cultura y en su expectativa. Y no es diferente el día de hoy. No es diferente el día de hoy que aún dentro de la iglesia nosotros tenemos expectativas erróneas con respecto a Jesús, con respecto a su identidad. ¿Sabes? Voy aprovechando la oportunidad. Estamos terminando el curso de teología sistemática y hemos visto el desarrollo histórico de la persona de Jesús. Es decir, cómo a través de los años la iglesia ha visto a Jesús. Y decía que cosas que tú escuchas ahorita te pueden parecer obvias, pero fueron una lucha durante siglos. ¿Cómo es que Jesús puede ser un hombre? En alguna época en la iglesia a Jesús no se le consideraba como un hombre. Había grupos de personas dentro de la iglesia que decían, no puede ser humano, porque ¿cómo puede ser Dios en hombre? Y en contraparte había otro grupo y por mucho tiempo otra disputa sobre cómo puede ser Dios un hombre. Y sabes, es lo que necesitamos. Necesitamos un hombre Dios, un Dios hombre que pueda compadecerse, identificarse con nosotros, pero que pueda mediar con Dios. Así de que si tú no lo sabías o tenías dudas, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús vino en carne con un cuerpo completo como tú y como yo, y padeció hambre y necesidades como tú y como yo.
pero a la vez era 100% Dios. Sabemos que es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y en Él estaban estas dos naturalezas, 100% humana y 100% divina. Y cuando vemos esta enseñanza de Jesús, Jesús es lo que les estaba mostrando. El Mesías no es simplemente alguien del linaje de David, es Dios. ¿Cómo David lo pudo ver? ¿Y cómo es que ustedes no lo han visto? ¿Cómo dicen ustedes que es un hijo de David si el mismo David le llamó Señor? Ahora, decíamos que esta es una realidad del día de hoy, y me refiero a que muchas veces perdemos de vista la identidad de Jesús y la expectativa que tenemos con respecto a Él, porque ellos estaban esperando su liberación política como imperio, como reino, como nación. Ellos querían independencia, no estar bajo el dominio de Roma. Y muchas veces las personas el día de hoy tienen esa misma expectativa de que Jesús los haga libres para vivir como quieren, ¿no? O los haga libres para conseguir sus sueños o sus anhelos. Pero la Biblia nos habla de que este Jesús que nos liberta también es el Dios al que le pertenecemos. Y Jesús va a mostrar que este conocimiento, este entendimiento tiene responsabilidad, que tú y yo vamos a rendir cuentas de estas cosas. Y es lo que Jesús hace a continuación. Mira, quiero que veas allí que dice el verso 37 al final: y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y entonces en el verso 38 Jesús dice: y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, un principio, cuando tú lees la Biblia, es que entendamos primero por qué escribió esto el Señor. Y sabemos entonces que había un falso entendimiento entre el pueblo de Israel con respecto a la identidad del Mesías. Pero no solamente había esa realidad, sino que las personas que estaban a cargo de la enseñanza, en este caso los escribas, los fariseos, los sacerdotes, no estaban siendo congruentes, asumiendo la responsabilidad del entendimiento de lo que Dios había dejado en su palabra. Y ese principio no es solamente para ellos, sino también para ti y para mí el día de hoy. Cuando Jesús dice, cuídense, en el verso 38, cuídense de los escribas, no está hablando del 100% de ellos, pero está hablando de una actitud que había entre ellos, así como también los fariseos. Algo que Jesús reprocha no solamente en este pasaje. Si me acompañas a Mateo 23, te vas a dar cuenta que es una reprensión que Jesús hace también a los escribas y fariseos. Dice en el capítulo 23, verso 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no lo hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieren que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Y continúa, pero vamos a dejarlo hasta allí. Ahora, si tú regresas a Marcos, Jesús está tomando el mismo reproche y está diciendo a estos hombres que han estado tentándolo continuamente, o más bien han estado cuestionándolo continuamente.
acerca de su autoridad, acerca de los impuestos, acerca del matrimonio en el cielo, acerca de la ley. Y Jesús les dice ahora, después de preguntarles sobre la identidad del Mesías, les dice: tengan cuidado de no ser como ellos. Tengan cuidado de no ser como ellos. Y básicamente sabemos que acaba de elogiar a uno en el verso 34. Le dijo: no andas lejos del reino, no andas lejos del reino. Elogió a ese maestro. Y sin embargo, ahora los denuncia. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque al igual que ellos, tú y yo tenemos que entender que la revelación de Dios trae una responsabilidad. El hecho de que tú conozcas o digas conocer a Dios trae una responsabilidad delante de Dios. No sé si me explico, pero básicamente el principio es este: mientras más entiendas la palabra de Dios, mientras más conozcas a Dios, eres más responsable delante de Dios. ¿Sí quedó más claro eso? De hecho, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar el Evangelio nos hace más responsables. Es peligroso escuchar el Evangelio, porque en este momento tú y yo ya no tenemos excusa delante de Dios. Romanos 2, Pablo, después de presentar en la carta el tema del Evangelio, en el capítulo 2 dice: si tú sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, no hay forma de que tú escapes el juicio de Dios, porque tú puedes señalar a otro, pero tú mismo te condenas cuando haces eso, porque sabes la diferencia entre el bien y el mal. De tal manera que vemos que es muy peligroso escuchar el Evangelio, porque eso te hace responsable ante Dios. De hecho, Daniel Akin, es presidente del Seminario Bautista del Sureste, dice: uno de los lugares más peligrosos a los que puedes ir es una iglesia que crea la Biblia y predique el Evangelio fielmente, porque tú y yo no tenemos escapatoria. Porque tú que has escuchado el Evangelio, ahora no puedes decir que no sabías. Ahora no puedes decir que fue en ignorancia que hacías las cosas, sino que ahora tú y yo tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Eso nos hace responsables delante de Dios. Y mientras más sepas, mientras más entiendas, mientras más seas expuesto al Evangelio, más responsable eres delante de Dios. Si me acompañas por favor a Mateo 11, si tú recuerdas, Jesús hace lamentación sobre las ciudades que no se habían arrepentido. Y en Mateo 11, en el verso 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y Gomorra, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Te fijas? Es decir, hay esta proporcionalidad también en el castigo. Dice, no se arrepintió Tiro, no se arrepintió Sidón, pero a ti te va a ir peor, porque tú debiste haber arrepentido, porque tú escuchaste el mensaje, porque se hicieron milagros, porque hubo pruebas de lo que te estaba diciendo. Nuevamente, tú y yo somos responsables delante de Dios, y esto es importante porque tenemos que ver que si tú entiendes quién es Cristo, necesitas también tomar una decisión. Si vas adelante al capítulo 12 en Mateo, en el verso 38, nuevamente están los escribas y los fariseos. Y dice el verso 38: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Entonces, ya vimos un resumen. En el libro de Jonás van con Nínive, la capital de Asiria, el imperio brutal, violento. 5 palabras en el hebreo, y el pueblo se arrepiente con todo y vacas. Y el Señor le dice a los fariseos y a los escribas, con Jonás, ni quería predicarles, les predicó un mensaje todo chafa, y se convirtieron. Y ustedes están demandando señal, generación malvada y perversa. No van a tener ninguna señal, sino la señal de Jonás, que el Hijo del Hombre está enterrado y se ha vuelto a la vida. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, porque tú y yo hemos conocido, hemos escuchado el Evangelio. Y lo que dice Jesús es que no imiten, dice, no imiten la manera que tenían estos fariseos o estos escribas, donde el conocer la palabra, porque los escribas no solamente la conocían, los escribas eran los encargados de transmitir la palabra de Dios, de escribir las copias de la palabra de Dios. En lugar de humillarse, el peligro de ser expuesto al Evangelio, el peligro de conocer, de entender más del Señor, es que nos pase lo mismo que les pasó a ellos, que en lugar de humillarse y de querer honrar a Dios, se volvieron arrogantes, se volvieron sordos, se volvieron duros de corazón, se volvieron orgullosos, se volvieron hipócritas. Y entonces lo importante era la apariencia y no la realidad en la vida. Y tú y yo estamos sujetos, somos susceptibles del mismo peligro, que el hecho de venir y escuchar la palabra de Dios, en lugar de humillarte y de buscar más del Señor y de actuar con humildad delante de Él, conociendo nuestras propias fallas, nos volvamos personas que queremos aparentar una santidad que no tenemos y hacerlo de manera externa. Y Jesús dice, da características de cómo se comportaban ellos y reprende esas acciones. Les dice allí que primero en el verso 38, les gusta, dice, andar con largas ropas. ¿Sabes que era una costumbre para los escribas distinguirse por su vestimenta? Ellos se hacían notar, no se vestían como los demás. Algunos dicen que cuando habla de largas ropas habla del tallit, que era básicamente el manto para la oración, y lo traían en público. Otros dicen que no, que básicamente era buscar la manera de distinguirse entre los demás con su ropa. Pero básicamente lo que estaban haciendo es que eran ropas fastuosas, de hecho, ropa ostentosa. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era distinguirse entre los demás, que vieran su autoridad. Hay un escriba. Y era la manera en que ellos buscaban sobresalir. Querían atraer la atención de los demás, aún en el templo. Aún en el templo donde Dios tendría que ser el centro, ellos llegaban con su ropa para que la gente volteara y los viera a ellos. Ahora, hoy en día no es muy distinto. No con batas, ahora con pantalones, no, de tubito ahí, sus skinny jeans y unos tenis caros. ¿Sabes? Hay una cuenta en Instagram que lo que te pone son los tenis que usan los pastores y las cachuchas y las chamarras. Cachuchas de $300, Gucci, y una bolsita licenciado Valeriano también para predicar. De verdad, en serio, $3,000. Y se llama, bueno, no les voy a decir para que no vayan a verla. Pero el punto es hoy en día también podemos caer en esa tentación de querer distinguirnos espiritualmente con una vestimenta, con una apariencia, cuando en realidad la parte externa Dios la desecha. Estos hombres son acusados de que les gustaba andar con esas largas ropas, pero no solamente eso, les encantaba la adulación. Dice allí, aman las salutaciones en las plazas. Si tú te acuerdas ahorita que veíamos en el Mateo 23, les gustaba que les dijeran rabí, maestro, o que les dijeran padre. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dicen maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, Jesús era bueno, pero Jesús lo que estaba preguntando es, si estás dispuesto a reconocer que soy Dios, entonces dime maestro bueno, porque solamente Dios es bueno. Pero dice que a ellos les encantaba que dijeran rabí, por la plaza, ¿no? Hijo, ¿no? Padre, ¿no? Y Jesús les decía, a nadie le llames padre, no le llames maestro, no dejes que te digan maestro. Pero a estos hombres les encantaba la adulación.
querían sentirse admirados, honrados con esos saludos formales, un contraste con Jesús, que Jesús les decía, el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Pero esa no era la única actitud. También dice allí en el versículo 39, y las primeras sillas en la sinagoga, les encantaba estar en la primera fila. Ahora, aquí nadie, se fijan, muy poca gente en la primera fila, pero no era así, te voy a decir cómo era. En la sinagoga estaba la caja de las escrituras y la primera fila estaba volteando para allá. Allá se sentaban el pueblo, el vulgo, y los importantes se sentaban aquí y todos los estaban viendo aquí junto a la escritura, ¿no? Y dice, les encantaba tener los asientos, los primeros asientos en la sinagoga. ¿Para qué? Para sentirse importantes. Ellos querían sentirse importantes, querían mostrarse como alguien distinto. Y no solamente eso, les gustaba ese primer asiento, pero también en las cenas, dice allí en el verso 39, los primeros asientos en las cenas. Llegaban a cualquier fiesta de coleros y se querían sentar junto al anfitrión, a la derecha o a la izquierda, pero querían estar ahí junto a él, ahí es donde sirven primero. Entonces, el asunto es que nuevamente querían ganar notoriedad. Y luego dice Jesús allí, en el versículo 40, dice que devoran las casas de las viudas. Jesús los reprende por su insensibilidad e indiferencia para con los pobres, porque convertían el respeto y la admiración en una licencia para aprovecharse de los demás. Es decir, eran personas que con esa aparente piedad iban y buscaban la manera de obtener fondos siempre también para el templo. No es que ellos se lo gastaran, eran para el templo, pero no les importaban las viudas, que eran un símbolo de debilidad y de necesidad. Y por el contrario, tenían esta falsa piedad, dice allí en el verso 40, y por pretexto hacen largas oraciones. Llegaban en público y comenzaban a orar para que la gente dijera, mira qué piadoso este. Y Jesús dice, eso es falso. Eran largas oraciones para impresionar a los hombres, pero Dios prefiere un balbuceo corto de un corazón humillado que una oración espléndida de un corazón falso, un corazón hipócrita. Así de que Jesús por eso advierte al terminar el verso 40, estos recibirán mayor condenación. Y sabes, es algo que cuando tú ves en Santiago, por ejemplo, te das cuenta, Santiago 3, si vas para allá, por favor. Mira lo que dice cuando escribe Santiago. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿No te da miedo eso? A mí sí. Dice, el que sabe más, el que se prepara más, el que está expuesto a más, el que conoce más, es más responsable delante de Dios. Así que te quieres ser maestro, nada más considera que tienes una responsabilidad delante de Dios. No solamente de lo que sabes, sino de cómo vives, de cómo vivimos y qué decidimos. Acompáñame a Lucas 12, por favor. Ya vamos a terminar. Estoy tomando un tiempecito extra porque no hay clase, pero ya vamos a terminar. Lucas 12. Mira lo que dice el verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Acaba de contarle la parábola del siervo vigilante, cuando el Señor regrese y los encuentre chambeando. Y dice el verso 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que dé a tiempo su ración? Dice el verso 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya yendo así. En verdad le digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Somos responsables delante del Señor. Jesús mostró que Él venía del linaje de David, pero que Él, como el Mesías, era mucho más que un hombre descendiente de con David, y que el conocerle, el entender esta revelación de quién es Cristo tiene implicaciones, porque debemos responder de una manera apropiada a esa revelación que Dios nos ha dado. Y la pregunta el día de hoy es: ¿lo conoces tú? Si no lo conocías, el día de hoy ya no tienes excusa. Cristo no solamente es el descendiente de David, el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Es el mediador entre Dios y los hombres. Es aquel que nos representó delante de Dios, que murió en la cruz para que tú y yo recibiéramos su justicia, para que fuéramos puestos en una relación correcta delante de Dios, para que tus pecados y los míos fueran perdonados, y para que tú y yo ahora tengamos acceso a Dios y a la vida eterna. Ese es Jesús. Ahora, Jesús, no solamente a través de esto, sino que ya lo habíamos visto en los pasajes anteriores, a Jesús no le gustan las higueras sin fruto. Las maldijo. Capítulo 11. Jesús quiere ver un resultado en tu vida y en la mía. Jesús no está esperando que tú y yo seamos hipócritas, que pretendamos dar un fruto. Pero Jesús sabe que si tú y yo le conocemos, la consecuencia natural es que haya un fruto. La pregunta es: ¿qué vas a decidir tú el día de hoy? Si vas a seguir y servir a este hombre Dios, a este Dios hombre, o si vas a pretender establecer tu propia justicia, falsa por cierto, para impresionar a las personas. La Biblia nos llama a que rindamos todo nuestro ser a este Dios, que nos rindamos a Él, que lo abracemos a Él como Salvador, y que vivamos entendiendo que somos siervos, esclavos, que le pertenecemos a este Señor. Así que te invito a que te pongas de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, te invito para que cierres tus ojos. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 9, pero vemos a Jesús, ¿no? Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a Dios, aquel que dice, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones a Jesús, el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbres. Jesús por eso tenía que ser hombre para identificarse contigo y conmigo, pero tenía que ser Dios para mediar con el Padre. Y este Jesús es el que murió en la cruz para que tú no tengas temor de la muerte, para que tú seas libre de esas cosas. Señor, te damos gracias porque podemos ver que Cristo, tu Hijo, es el Mesías, es el ungido, es aquel que viene del linaje de David, aquel que tiene derecho al trono. Pero vemos, Señor, que no es un rey convencional, vemos que es un rey que sirve, es un siervo, y a la vez vemos que es Dios, que es el Dios hombre, el que puede mediar entre nosotros, porque se compadece de nosotros, porque nos entiende en nuestras debilidades, pero también puede mediar contigo, que eres Dios, porque Él mismo es Dios, aquel que no estuvo aferrado a sus privilegios, sino que se despojó para venir como hombre y humillarse hasta la muerte de cruz. Señor, te damos gracias
Y te pedimos para que nos des con tu poder, con tu espíritu, Señor, ese deseo de servirte, de honrarte en todas las cosas, de vivir una vida que te agrade, Señor, no una vida de hipocresía, no una vida de falsa espiritualidad, Señor, sino reconociendo nuestras debilidades, sabiendo, Señor, que somos débiles y que somos pecadores, que solamente por tu gracia nos has aceptado, que tu Espíritu Santo siga llevándonos, Señor, cada día a ser transformados, a ser santos, a ser santificados en este proceso que sabemos que dura toda la vida hasta que tú nos llames o tú regreses, Señor. Te damos gracias porque no estamos solos, porque tú vives a través de nosotros, porque es tu poder el que actúa en nosotros, porque no estamos viviendo esta vida solamente en nuestras fuerzas o capacidades, sino la vivimos, como decía Pablo, por medio de la fe en el Hijo de Dios, aquel que se entregó a sí mismo porque nos amó. Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos. Amén.